Señor. Para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Pues ya le dije, mi nombre es Perfecto Cruz, vengo de Puerto Rico. Me crié en la iglesia Bethesda con el pastor Pedro González. Nosotros le decíamos el viejito cascarrabia. Simplemente tenía primer grado, pero era de fuego. Ungido por el poder del cielo. Porque a la verdad que cuando el Espíritu Santo llega a la vida, tiene que haber un cambio. Cuando uno habla de corazón, cuando uno le pide a Dios de corazón, Dios se muestra en obras. Pero obras en tu vida, obras para bien. Hoy yo quiero dejarle para que usted me conozca un poco de mi testimonio, pero le voy a traer la palabra que el Señor me dio. ¿Por qué? Porque me la dio a mí primero y la quiero compartir con ustedes. Porque si esto a mí no me cae, mejor le digo al pastor que predique. Y me tiene que caer a mí primero. Pues mire, le voy a contar un poquito. Yo nací y me crié en el Evangelio. Mi mamá nunca fue a la iglesia. Ella creía en Dios. Mi papá creía en la iglesia católica, ¿sabes? En María. Como dijo el pastor Gabriel Cup, yo creo en María porque fue la madre de Jesús, pero a quien adoro fue al Salvador, al creador del cielo y la tierra, al que murió y resucitó al tercer día. En ese es el que creo. Porque María lo único que le agradezco fue que me trajo a ese hombre tan bello a la tierra. Pero fue una mujer bendecida porque fue escogida de tantas. Fue bendecida por Dios. Ahora, usted también puede tener esa bendición. Simplemente tiene que buscarla en oración. Porque cuando usted se mete, como dice la palabra, en su habitación y se esconde en aquel rincón y le pide a Dios y abre las puertas de su corazón. Ay, ay. Mire, no hay petición que no sea contestada. Porque todo en el tiempo del Señor. A la edad de 11 años, la primera trama del diablo fue darme con un disco de Pisticampo aquí. ¿Usted sabe por qué le digo así? La primera trama. Porque yo lo pensé así, que era trama de Satanás. Pero era una bendición en las manos de Dios. Un disco de Pisticampo de los que se tiran aquí, que usted lo coge y tiene hierro por fuera, madera caoba por dentro y se tira y cae a una distancia. Eso se me incrustó aquí. A la edad de 11 años. ¿Me puede poner la foto de mi madre, por favor? Esa jovencita que usted ve ahí, ahora mismo tiene, creo que son 86 años, si no me equivoco. Yo le doy la gloria y la honra por esa madre que estuvo orando 27 años por este servidor. ¿Por qué? Porque a la edad de 11 años yo pasé el accidente, pero ella no era cristiana. Esa señora le prometía a Dios y no le cumplía. Así que no le prometa nada a Dios que usted no le vaya a cumplir, porque después hay consecuencias. Acuérdese de eso bien. Primero, hable con Dios, dialogue con Dios y pídale a Dios de corazón que le dé entendimiento y sabiduría, como lo hizo Salomón, para que lo guíe. Amén. No se me queden tan callados, que no lo estoy regañando.
Esa madre pasó el accidente. Yo vi como la obra de Dios obró en mi vida. Yo, Perfecto Cruz lo vio. Vi cuando aquella paloma descendió en aquella camilla en sala de operación y se postró aquí. Agarré la mano de mi mamá y le dije, conviértete a Cristo de verdad, porque yo estoy sano en el nombre de Jesús. Me sacaron los residuos del hueso, todo. Amado hermano, yo le voy a decir esto. Para aquel que no esté creyendo en esta hora al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a los 3 días eso estaba seco y el hueso empezó a crecer. Eso lo hizo mi Dios. Eso le hizo el Señor que yo le sirvo. Pero ¿qué pasa? En el 74 no vi la cáscara de Satanás en el piso y me resbalé. Me aparté de los caminos de Dios. Por eso le digo que esta muchachita que está aquí, que Dios me la cuide, me la guarde, que la amo con toda la fuerza de mi corazón, pero no más que a Cristo. ¿Tú sabes por qué le digo esto? Porque todos los coros que se cantaron me estaban confirmando lo que yo traía. Mano Carlos no sabía nada y aquí dijo 2 o 3 palabras que yo dije, bueno, ya no voy a predicar porque... Pero eso lo sabe Dios, porque yo le pedí, dame confirmación. Y cuando tú le pides confirmación a Dios, Dios obra. Pues esta muchachita le dijo, sí, yo lo acepto. Me salí. Y gracias a Dios, mi mamá lleva 42 años sirviéndole a Dios para la honra y obra del Señor. Mi papá, antes de morir, hace 2 años, el 12 de diciembre, aceptó al Señor Jesucristo. Pero nos pidió perdón a todos sus hijos. Le voy a decir por qué. Porque con mi papá, que yo tenía 1 año de nacido, que es mi papá, porque no conocía más ninguno, recogió a mi mamá con 5 hijos. Y los amigos de mi papá, oiga bien lo que le estoy diciendo, los amigos de mi papá le decían que no se sacrificara por nosotros, porque cuando nosotros creciéramos, le íbamos a dar una patada, como dicen, y abandonarlo, no le íbamos a hacer caso. Y hasta en el hecho de la muerte, nosotros le dijimos bendición, papi. Mi papá se arrepintió, lo confesó, aceptó al Señor Jesucristo y yo sé que por su misericordia está en el reino de los cielos. Porque eso se siente. La persona cambia. Por eso le digo que en la oración, cuando llega el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio. Le voy a ir a la palabra, porque mientras voy dando el testimonio, quiero que ustedes vean lo que dice la palabra. Colosenses 3. Colosenses 3. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Dios del cielo. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te lo voy a resumir chiquititos, rápido.
Si tú estás aquí hoy, es por la misericordia del Señor Jesucristo. No te afanes por tu trabajo, ni por tu dinero, ni por tu carro, ni por tu casa. Afánate por las cosas del Señor, que son las espirituales. ¿Tú sabes qué? Yo te voy a recordar algo, si a ti se te ha olvidado. El Señor nos prometió unas mansiones celestiales. El Señor tiene 7 años de boda. Oye, ¿y tú quieres quedarte en la tierra? ¿Tú quieres seguir trabajando donde estás trabajando? ¿Tú quieres seguir pasando trabajo? Porque después del levantamiento de la iglesia, aquí no va a haber nada bueno. Lo dice la palabra. No lo digo yo. Está escrito desde hace 2000 años. Porque la gran tribulación, yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, ten misericordia. Wisconsin ya están poniendo el chip donde todo se va a registrar en un chip médico, tarjeta de crédito, todo. El Vaticano, creo que es el 15 de mayo, que ya tiene la reunión postulada mundialmente para hacer una moneda. ¿Ok? Del 2020, 2020, 14 de mayo. Amado hermano, está escrito. Dice la palabra que cuando vean estas cosas, es Dios, porque mi venida está cerca. Nosotros estamos ahora mismo en principios de dolores. Miren, amado hermano, yo quiero seguir leyendo porque es que yo no sé cuánto tiempo tengo, pastor, pero dice el 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si tú cumples la voluntad del Señor ahora, cuando el Señor levante a su pueblo, usted va a estar allí con mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Ah, no. No. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Me oyeron. Ahora sí. Eso es un amén que llegue al cielo. Porque allá es donde vamos a adorar a Dios. Allí es que nosotros, si usted se cree que usted está alegre aquí, gozoso aquí, allí es donde nosotros nos vamos a gozar de verdad. Le digo nosotros, porque le voy a decir, aunque sea en el último vagón, en ese tren me monto yo. Aunque sea en el último. Es más, soy capaz de hacer una soguita aquí con un gancho, para aunque sea atraparlo ahí. Sí, varón, porque es que hay que hacer eso. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios. No venga aquí a hacerlo. Hazlo en tu casa, donde nadie te ve. Donde en secreto. Porque en lo público el Señor te va a poner en gracia. Mire, que tengo tantos testimonios que Dios ha hecho en mi vida, pero te quiero traer el de mi vida. No hace mucho yo andaba con mi esposa y a mi esposa le dijeron, ¿tú eres cristiana? ¿Usted sabe lo que es eso? Yo me erguí como el pavo real. Y dije, wow, andamos con el Espíritu Santo. Ay, Señor, porque eso es lo que deja ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo seguida deja de mostrar allá afuera que tú eres hijo de Dios, que tú eres diferente. Por eso hay que recibirlo a Dios en el corazón. Porque cuando tú lo recibes en el corazón,
tiene que haber un cambio. Pero no es porque yo te lo diga, es porque tú lo sientes. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra que allá arriba en los cielos será uno a uno. Esto es individual. No, pero fue que mi esposa me dijo, no, allí no va a estar Adán ni Eva. ¿Entiendes? Ah, pero yo lo hice porque mi esposa. No, eres tú. Porque el Dios del cielo te dio una capacidad, te dio una voluntad propia. ¿Me entiendes, mi hermano? ¿Qué pasa? Voy a seguir con la Biblia, voy a seguir mi testimonio. En el 74 resbalé y me fui al mundo. No le voy a decir mucho de lo que hice. Hice cosas muy malas porque el diablo me tenía atado, ciego, brinqué, salté. Ahora también fui una persona pudiente, que le voy a pedir al pastor por aquí, para que usted vea lo que Dios hace. Pastor, venga acá. Pase ese retrato por ahí. Cuando yo trabajaba en la petroquímica, que tenía menos de edad ahora. Pero este retratito chiquito, eso fue 2 meses después de convertido. Y eso fue antes. Trabajando en la petroquímica en los Estados Unidos, en Islas Vírgenes. Yo fui a Venezuela a trabajar en la petroquímica. ¿Me entiende? Sígalo pasando por ahí para que los hermanos lo vean, que llegue hasta las manos de mi esposa allí, esa bella dama que tengo allí, que Dios me la regaló. Le voy a decir que salude. Mire qué linda esa. Ese es mi modelo. Para que usted vea lo que Dios hace cuando uno le entrega su corazón a Dios. De lo que era a lo que fui, por la misericordia del Señor Jesucristo. Un flaco jillío, borrachón. Me metía todo lo que podía meterme. ¿Ok? Yo era 27 de pantalón. ¿Ok? Así mismo decía yo. ¡Oh! ¿Entiende? Y ahora con esta figurita que tengo, mire. Alabo a Dios y glorifico a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque fue el que Dios de la gloria que me dio esta figura, mire. Mire qué lindo. ¿Usted no cree? Para que usted vea que yo no me quejo, porque lo que da Dios lo da bueno. Ninguno aquí es contable, ¿verdad? ¿Ninguno es contable aquí? ¿No brega con finanzas? Ah, pues puedo enseñarla porque estas son mis finanzas. Ay, gloria a Dios. Pues mire, a la edad, pues, después de eso me tiré a la calle, seguí brincando en la petroquímica, estuve viviendo solo por 11 años, no tenía rumbo, no creía ni en esa bombilla eléctrica, no creía en nadie. Y si decise, no quiero tocar los puntos, ¿verdad? Porque eran cosas muy terribles, porque no me gustaba el abuso. Veía un abuso y entonces nunca andé en pandilla, andé solito. Y todo lo que hice lo hice solo, Dios lo sabe. Pero llegó un día donde esa señora que ustedes vieron ahí, esa muchachita que mide 5'1" y el zapato son creo que 5 o 4.5. ¿Ok? Le voy a decir, esa señora 27 años orando. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Orando. Una iglesia orando por un servidor. Y el Señor le dijo estas palabras a mi madre. Se lo digo porque ella fue la que me lo dijo. Oiga bien lo que hace Dios. Aunque esté en las puertas del Seol, de ahí te lo voy a sacar. Porque Él tiene que predicar mi palabra. Y aquellas palabras mi mamá la hizo suya. Como la pastora hizo suya la sanidad.
mi mamá se levantó y oró más fervientemente. Ay, Señor, es que Dios es grande. Y estoy viviendo en Islas Vírgenes, en Santa Cruz, en un segundo piso. Tengo una botella de ron así de grande. Tengo un padrino. El padrino es el del 2 litros. ¿Okay? Tengo una bandeja de hielo ahí, un cooler con hielo. Te voy a decir esto. Tengo $100 en cocaína encima de la mesa, en piedra. Y la música de salsa, merengue, de todo lo que usted pueda oír en el mundo, la tenía yo encendida ese día. Yo me acuerdo, me di aquel trago, cogí la cocaína, la mezclé en el trago, me senté en el segundo piso, así mirando hacia la calle, vi un árbol donde vendía, allí había un negocio que tocaban música de noche, pero vendían pollo a la barbecue todo el día. Vi aquel árbol y Satanás me dice, ahórcate, a ti nadie te quiere. Yo salí de mi casa, compré una soga y en mi casa empecé por la ventana a beber, a oír música y a pues, a usar la cocaína, y empecé a hacer aquel lazo que yo creo que yo nunca había bajado ni una vaca, pero me salió un lazo vaquero. ¿Cómo lo hice? Deme una soga ahora, a ver. Porque lo único que sé hacer es el nudito ese que hacen los zapatos. Porque de verdad que no sé cómo lo hice. Y dije, tan pronto apaguen aquellas luces y la música, de allí me voy a guindar. Y empezó eso a trabajar en mi cabeza. Y ahí de mi habitación allá, donde está la iglesia, un poco más allá, era como hasta donde está la cancha. De aquí a la cancha, más o menos esa distancia. Empecé a mirar por aquella ventana. Y de momento en aquella ventana escucho yo una voz que me dice, eres importante para mí. Miro yo para atrás, azorado. Digo, pero ven acá, yo estoy solo en mi casa. Me estaré volviendo loco. Y miro lo que estaba bebiendo. Y miré lo que estaba encima de la mesa. Y yo dije, no, yo no puedo estar haciendo. ¿Sabes? No. Bajé el radio. Yo dije, no, espérate. Bajé el radio y volví y me senté por segunda vez. Eres importante para mí. Empecé a temblar y empecé a llorar. Dije, Señor, ¿de verdad que serás tú? Se abrió una pantalla, yo mirando hacia afuera, se abrió una pantalla y empecé a ver. Cuando yo estudiaba en la primaria, cuando yo predicaba la palabra. Cuando estaba en la secundaria, cuando yo predicaba la palabra. Cuando estaba ya en tercer, cuarto año que yo predicaba la palabra. Vi aquellos jóvenes, habían más de 30 jóvenes que andábamos predicando la palabra. Era una agrupación le estoy hablando, era una agrupación de casi 50 jóvenes en mi tiempo. Y aquel Señor Jesucristo me enseña eso. Y empiezo yo a llorar y a llorar y a llorar. I remember. Mira, estoy hablando inglés. Ay, santo. Gracias, Señor. Y me puse a recordar. Cojo mi carro, cojo la soga, cojo el vaso y arranqué y me fui. Cuando pego freno, eran las 1 de la mañana. Llego y me paro de cantazo
Cuando miro hacia el lado, está mi compadre, que es pentecostal, que es cristiano, que le sirve a Dios, en el balcón orando porque el Señor lo había levantado a interceder por mí. Sale corriendo, va a mi guagua, una Cherokee que yo tenía, y me dice: hoy es el día, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo plegado con los mocos por fuera. Sí. Lo acepté aquella noche. Mire, fue un cerrar y abrir de ojos el cambio. Se me quitó todo. Cogí, llegué a mi apartamento. Yo parecía una aspiradora. Y lo boté todo. Porque la gloria se la doy a Dios. Me dio una oportunidad de vida, como decía el coro. Vuelvo y le repito, quiero que se acuerden de esto, que cuando el Espíritu Santo llega, cuando Dios llega, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Me acuerdo que cuando estoy en mi casa, yo digo: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Si esto es tuyo, límpiame de adentro hacia afuera. No de afuera para adentro, no. De adentro hacia afuera. Yo quiero ver ese cambio, yo quiero sentir. Mira, amado hermano, yo era un fumador de 4 cajetillas diarias. Winston. Un cigarrillo fuerte. Pero eran diarias. Entonces, eso eran todos los días 4 cajas de 20 cigarrillos. Amado hermano, cuando yo cogí como a los 3 días un cigarrillo en mi mano, porque empecé a servirle a Dios. Cuando hice así, era una peste a cucaracha de pozo séptico. Yo decía que lo boté. Yo dije: no puede ser. Cogí la... Ay, mira, santo. Eso es su bendición. Yo no me di cuenta de eso. Cogí aquella caja de cigarrillos, la huelí. Y era una peste a cucaracha, pero una peste a cucaracha. Le estoy diciendo, como cuando usted abre un manhole y están todas las cucarachas ahí. Así. Decía: Dios mío. Pues yo dije: no. Boté las cajas de cigarrillos. Y yo, pues, una persona que lleva 27 años fumando, el único que lo puede limpiar es Dios. Mire, amado hermano, fui y compré una caja de cigarrillos con mentol. Mira qué bonito. El hermano perfecto. Como el Winston no servía, pues la compré con menta para que no apestara. Mire, mi hermano, yo voy contento para mi casa. Voy a mi casa, la pongo, abro la ventana, me siento, cojo mi cigarrillo con mentol. Cuando me lo... La bestia cigarrillo a cucaracha, varón. Siervo de Dios, esa peste a cucaracha, le estoy diciendo, una peste a cucaracha. Y yo vengo y le digo: seré yo. Así dije: seré yo. Boté la caja de cigarrillos y me fui, me metí a bañar. Porque no se salía de aquí. Así estuve 7 días, siervo. 7 días con ese olor. Decía: bueno, Señor, tú sabrás qué vas a hacer. Pues en la nevera me quedaba una botella de vino. Me acuerdo el nombre: Lambrusco. Vino tinto. ¿Ok? Y allá voy y me sirvo una copita el sábado para limpiar la casa. Y estoy limpiando y me di el primer traguito. Y se me ha vuelto una bola aquí, miren, siervo aquí.
y peca aquella bola, sube, baja, sube, baja. Y yo dije, no, páncreas. Ya fui, ya me hice médico, ya me diagnostiqué. Yo dije el páncreas, el hígado, ay, los pulmones, no puedo respirar. Me diagnostiqué, me metí a médico. Arranco para el hospital porque tenía esa bola ahí. Oiga, una bola de verdad. Aquí, y aquí, y aquí. Voy al médico y el médico me dice, bueno, pai, tienes el páncreas inflamado, no puedes beber y tienes que beber antibióticos por 7 días. Y yo hice, aquí fue. Yo que nunca había bebido antibióticos. A ver si el cuerpo lo aguanta. Pues me puse a beber los 7 días. Pasaron un mes, 30 días, me acuerdo. Ah, perfecto. Ya me siento mejor, gloria a Dios. Iba a la iglesia por allí cerca. Le soy sincero, iba 2 veces a la semana. Iba, creo que era martes y domingo. Porque cuando tú estás empezando, ahí tiene que haber alguien dándote seguimiento. No lo puedes dejar solo. Porque es una persona sensible a la recaída. Y yo estaba solo. Y de verdad me sentía solo en mis pensamientos. Pero habían 3 conmigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como yo no los veía, decía que estaba solo. Como hacemos muchas veces nosotros en los lugares que estamos, mayormente en nuestra casa. Me siento solo, me siento triste, me siento angustiado. Pues tírate a orar para que tú veas todos los ángeles que están dentro de tu casa. Santo, eso es poder del cielo. Es que hay poder del cielo. Usted no ve. Solamente Dios hace esas cosas. Tírese a orar. Mire, para que le salga una música así. Santo. Qué bonito es Dios. Acuérdese de que cuando el Espíritu Santo llega y Dios llega a tu corazón, tiene que haber un cambio. Me gusta esta. Santo. Cuando estoy en mi habitación, que estoy creyendo que estoy andando solo, me pasó una recaída, porque eso sabe Satanás. Sabe cómo hacer recaer al hombre. Porque dice la palabra, oye bien, que él da ronda a ver si la casa está vacía. Y si la ve vacía, va y busca 7 más, peores que él, y minan tu casa. Con 7 más. Ya no es con el que tenía. Porque el que tenía podía ser, te voy a explicar. Voy a la palabra, versículo 5. Colosenses 3, 5. Todo el que pueda ir conmigo, búsqueselo en la Biblia. Mire lo que dice. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal. Qué difícil es hacer morir lo terrenal. Porque mira que lo terrenal gusta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que gusta. Lo de aquí, lo del mundo gusta. ¿Verdad que sí? En vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Le explico. Fornicación no es simplemente estar con otra mujer que no sea su esposa. Le voy a aclarar eso. Hasta en lo espiritual. No, voy a decir como dice hermano José. Hasta en lo espiritual podemos nosotros fornicar. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí me dice la palabra que nosotros somos la novia de Cristo. Y si yo soy la novia de Cristo, no puedo buscar otro novio. Y le voy a explicar qué novio. Casa, carro, trabajo, dinero. ¿Okay? Mira, todo el mundo sabe que estamos conscientes que el dinero se necesita para poder seguir viviendo en lo terrenal. Pero no te enamores del dinero. Ahí tú entras en la avaricia. Y la avaricia entra, lo que dice aquí, oiga bien, la idolatría. ¿Y qué es lo más que Dios odia? Porque lo odia, que no le gusta. Siempre está hablando de eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de la idolatría. Pero entonces, tenemos que velarnos a nosotros mismos. Porque por culpa de nosotros mismos es que caemos en eso. Oiga, Dios te dio 2 lámparas. A mí me dio 4. Te dio 2 lámparas. Santo, aleluya. Qué bonito eres, Dios. Te dio 2 lámparas, las cuales esas 2 lámparas te pueden hacer pecar. ¿Ve? Esas 2 lámparas te pueden hacer pecar. A mí me hacen pecar doble porque como son 4. Santo Jesús. Gloria a Cristo. Para que se ría un ratito, no me mire tan serio. Entonces, esas 2 lámparas usted las tiene que cuidar. ¿Y cómo usted las limpia? Vamos, ¿quién sabe aquí limpiar la lámpara, los ojos? No me diga que con gotas. No me diga que con gotas. Mire, las lámparas de los ojos se limpian en el BOA. A ver si saben lo que es eso. ¿Nadie sabe lo que es el BOA? ¡Santo! Tiene sabiduría del cielo. Biblia, oración y ayuno. Así se limpian los ojos. Esa sierva está metida en su casa en la Biblia. Tiene visión celestial. Porque la única que me contó nadie. Eso es boricua, el BOA es boricua. Pero se lo traigo para que lo aprendan, ¿verdad? Biblia, oración y ayuno. ¿Okay? Es como el pavo. Comimos mucho pavo. Mira, palabra, vigilia, oración y ayuno. Pavo, palabra, ayuno, vigilia y oración. Pavo. Que muchos pavos vamos a comer. Ya la pastora tiene un pavo para el 31. La gloria es del Señor. ¿Usted ve? Que en Cristo se goza. En Cristo se goza. Y cuando Cristo llega al corazón, ¿qué sucede? Cuando el Señor entra en tu corazón, ¿qué sucede? Hay un cambio. Eso es lo que yo quiero que tú te lleves para tu casa. Ese cambio. ¿Por qué? Ese cambio, míralo aquí, dando un testimonio. ¿Cuántos vieron la foto? Todos, ¿verdad?
¿Ustedes no la vieron? Pase. ¿Usted vio el cambio? Eso simplemente lo hace Dios. ¿Usted sabe por qué lo hace Dios? Le voy a decir porque yo lo probé también. Yo me metí a hogares de adicción para hacer un tratamiento, para yo dejar la condición. Y Perfecto Cruz no pudo. 8 meses en un hogar. Y allí fumaban más que el tren que pasa por ahí botando humo. Y después decía el hogar cristiano. Parecía chimenea. Y en Puerto Rico no hace frío. De verdad. Yo decía, tenían los fogones prendidos. Porque santo. Y así estuve. También fui al hogar en San Croix, que allá fue donde me quedé, el hogar, la iglesia de Cristo, Church Jesus Something. Allí estuve 6 meses y salí corriendo. Salí corriendo, porque allí no había Dios, allí no estaba Dios. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? El Señor ha sido tan bueno, para hacerlo más corto porque no quiero ser extenso. ¿Cuánto me dan 5 minutos? Levante su mano los que me den 5 minutos. Ave María, pastor, tengo 1 hora. Santo. Pastor, tengo 1 hora. Hermano Carlos levantó 2. Me dio 10. Santo. Ay, Cristo. Pues mire, para que usted vea lo que Dios hace. Voy a seguir leyendo para entonces después demostrarle lo que está aquí. El pastor lo vio. No como está aquí, pero parte vio. Dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ella. Estoy hablando de mi testimonio. Lo dice la palabra. Yo nunca, en los 27 años esos que estuve regado, no leía la Biblia. Y cuando yo vi esto, yo dije, mira Perfecto donde camina. Cayó un hijo de desobediencia. ¿Usted sabe por qué yo digo hijo de desobediencia? Porque yo le serví a Dios primero y después me aparté. Hice como el hijo pródigo. Así. Pero tuve que pagar unas consecuencias. Usted se va a enterar ahora. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Oiga bien, porque cuando Cristo viene al corazón, ¿sucede qué? Un cambio. Tenemos que dejar ira. ¿Qué es la ira? La ira se vuelve rencor. ¿Ok? Y el rencor hace fluir al corazón raíces de amargura. Y eso es lo peor que se puede sacar del corazón. Las raíces de amargura. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo el mundo sabe lo que es la palabra deshonesta, ¿verdad? Me alegro. Qué feo se ve una mujer hablando palabras deshonestas. ¿Verdad que sí? Pero más feo se ve el hombre. Ajá, dilo duro. Más feo se ve el hombre. Pero más feo se ve el hombre. Mire, le voy a enseñar. Así y así. Con un badén. Ah, vaya, brother. Yo soy el mejor. Ridículo, payaso del diablo.
Así era yo. Ah, tú sabes cómo es esto, mano. Yo tengo esto, tengo aquello. Y tú ibas a mi casa y no tenía nada. ¿Por qué? Porque tú lo guardabas para la necesidad del alcohol, la droga y de irme a darme el lujo que a mí me diera la gana. Pero yo decía que tenía tremendo carro y lo que tenía era una bicicleta parqueada. Sí, siervo. Yo lo que hacía era que alquilaba los carros y decían que eran míos. Mira qué mentira el diablo. Ahora sí, ahora yo tengo una limusina. Se la puedo enseñar, está ahí en la esquina. Porque esa me la dio Dios. Y lo que me da Dios, yo le digo que es lo mejor. Tú sabes, mire, mi esposa, eso es lo mejor que Dios me ha dado. Aunque yo le cocine. ¿Y usted sabe por qué lo digo? Porque es que me gusta cocinar, ella lo sabe. A mí me gusta la cocina. Y yo le digo, no haga nada, yo lo hago. ¿Me entiende? Ay, no pues me pongo colorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega Dios al corazón y el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio. Es un cambio, amado hermano. ¿Qué sucede? Seguimos aquí porque me perdí un poquito. Blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Pues el hombre se ve más feo que la mujer. De verdad que sí. De verdad que sí. Pero cuando usted llega a Cristo, oiga bien, hombre, cuando usted llega a Cristo, Cristo lo transforma y se ve más lindo que la mujer. Oiga, pero esperen la respuesta. Porque Dios transforma. ¿Ah? Mírense, muchacho. Antes de conocer a Cristo, párate. Él. Tú, párate. Ese muchacho pesaba como 15 libras mojado. Usted no ve, está con Cristo, ahora pesa 120 seco. ¿Usted ve el cambio? Tiene que haber un cambio, pastor. Seguimos. No mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestiendo del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira qué fácil. Te lo voy a poner así. Mano Carlos, venga acá. Ah, no, está bien. Pastor, permiso. Venga acá. Antes, en el viejo hombre, vaya, pastor, ¿cómo está? ¿Está bien? Me alegro verlo, pastor. Usted sabe. Un día iré por ahí, pastor, no se apure, tranquilo. ¿Sí? Cuando vengo a Cristo, conozco a Cristo, Cristo me salva, Cristo me transforma. Pastor, cuánto lo amo, Dios lo bendiga. Santo. Quiero visitar su iglesia. Cuando Cristo llega al corazón, tiene que haber un cambio. Entonces ya la vestimenta no es aquello de pantalones cortos con tichel aquí. Ay, yo soy el más lindo con las patas de gansa por fuera. ¿Ah? Uno enseñando las patas de gansa por fuera con un chorchito aquí. Ay, voy para la playa. No, tiene que haber un cambio. Ahora mire, como viste hermano José, mira qué elegancia. Como viste el pastor, hermano Carlos, mira esos hombres lindos. Oye, párese, mira el de azul, mira, parece una uvita. Mire, ese siervo parece una uvita, mira, una uvita. Pero la esposa no se queda atrás, anda con el racimo. Qué maravilloso Dios. Ve, esto lo hace Cristo.
Esto lo hace mi Señor Jesucristo, al quien yo he creído. Porque cuando Cristo llega al corazón, tiene que haber cambio. ¿Vio? Uno tiene que estar preparado para las cosas del Señor. Dice el 12, vestidos pues como escogido de Dios, santo y amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, perdonando, perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo. I is my name. La gloria es de Dios. Aleluya. Adora a Dios. Mire, en Marcos 12, 20, si no me equivoco, dice que el primer mandamiento es amar a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Mire, cuando Cristo llega al corazón, llega la fe. Gálatas 5, los 9 dones del Espíritu. Fe, amor, gozo, templanza, benignidad, bondad. Mire, los 9 gozos del Espíritu Santo entran en tu vida y empiezas a cambiar. Por eso es que perfecto no puede dejar de reír. Y ahora estoy haciendo cita con el dentista porque quiero enseñar mi sonrisa. ¿Ven? Sí, porque ya conseguí uno. Santo. Ya conseguí uno. Que le voy a vender los que tengo porque me dé el hotel. Todo esto lo hizo la droga, lo hizo el alcohol. Y sin embargo, Dios es tan maravilloso que me da a mi esposa tan bella, tan preciosa, y me aceptó así, tome ya. Usted ve las cosas que hace Dios. Lo que yo quiero que usted entienda, lo que Dios hace. Que a veces no lo comprendemos, pero nosotros no es para comprenderlo. Es para darle gloria y honra a Dios. No trates de comprender a Dios porque te vas a volver loco. Sino que los caminos de Dios no son nuestros caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es lo primero. Y lo dice la palabra. Tú sabes, trata de buscar a Dios y a buscar el Espíritu Santo. Reclama al Espíritu Santo para que en tu vida haga el cambio. Y cuando tú recibes ese cambio, tú vas a ver las cosas diferentes. Mire, y si se tiene que poner 4, póngase 4. Mire, ese varón está igual que yo. Mire el otro. Ay, si aquí yo no ando solo. Aquí hay 2 o 3. Mi amor, yo no te he visto. Yo no ando solo. Así que, amado hermano, trate de ver lo espiritual, no lo terrenal. Lo terrenal no sirve. Lo terrenal lo que te va a traer es, ¿cómo te pongo la palabra? Consecuencias. Ya está. Consecuencias. Porque lo terrenal es pasajero. Lo espiritual es eterno. ¿Cuántos creen en el poder de la oración aquí? No me diga amén de la boca para afuera. No, porque no te lo voy a creer. Porque cuando tú crees en la oración, tú tienes que creer
Y cuando tú crees, tiene que haber fe. Y cuando hay fe, es la convicción de lo que no se ve. ¿Me entiendes? Pregúntate eso. Yo creo en la oración. De verdad yo creo en la oración. Ay, Señor, quítame este dolor de cabeza. Dios mío, yo no aguanto con esto. ¿Dónde está el pote de hielo? Le pediste a Dios, pero fuiste a buscar un pote. No creíste, no tuviste fe. Mire, no es que usted sea un super fe, porque yo le doy gracias a Dios que Dios le dio la sabiduría a los médicos para atendernos a nosotros. Pero estamos tan aferrados a un medicamento que a la rodilla. Obra con fe. ¿Te vas a beber el medicamento? Ora. Para que no te caiga más y salga una condición del hígado. Para que no te lo dañe. El doctor me recetó eso, yo me voy a beber todo eso porque el doctor me lo recetó. ¿Es verdad? ¿Verdad que lo hacemos, amado hermano? Yo fui al doctor y el doctor me recetó eso. Y yo me lo voy a beber porque eso es lo que me va a sanar. Señor, reprenda al diablo. Que te sana, dice la Biblia, que te sana es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Tú ves, ay, santo, siento el poder de Dios aquí. Ay, santo Jesús. Te voy a decir, te lo voy a decir con mucho amor. Aprende a creerle a Dios. Cuando tú aprendas a creerle a Dios, tus problemas se van solucionando solos. Mira, varón, tú tienes una petición hace tiempo pidiéndosela a Dios. En esta mañana yo te digo, aprende a creerle a Dios. Ay, santo. El Espíritu Santo trabaja de una manera sutil. No está con mucho grito ni mucho brinco. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja para beneficio del Padre, del Hijo y del Espíritu de Él, trabaja así, de esa manera. Porque aquí en esta iglesia se van a tener que expandir. Se lo dije, pastor. Y hoy vuelvo y lo repito a ustedes. Doblen más rodillas. Porque el Espíritu Santo quiere soltar aquí muchas cosas. Por eso le digo que cuando Cristo entra al corazón, tiene que haber un cambio. Le voy a decir con todo el respeto a ustedes que son familia, que se equivocaron si ustedes se creen que andan solos. Porque ninguno anda solo. Ninguno, en el nombre de Jesús. Se lo digo por la palabra. Porque en la palabra a mí me dice que cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo respaldo de Rey de Reyes y Señor de Señores. No se equivoquen. Ninguno anda solo. Simplemente crean a Dios para que su problema, supuestamente, que Satanás se ha encargado de meter en la mente, Dios lo ponga como un granito de arroz y se resuelva. Porque algunos se desesperan. A veces se desesperan porque no lo ven. No lo veas, tírate de rodillas. Cuando el Señor te abra los ojos espirituales, tú lo vas a ver. Lo que el Señor quiere. El Señor dice en su palabra, buscad el reino de Dios
y su justicia. Y las demás cosas vendrán en carrito. ¿En cómo? ¿Cómo viene el otro? No viene en un carrito, ni en una guagua, ni en un supermercado. Viene por añadidura. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Vamos a ver si aprendieron la lección. ¿Cuál es nuestro trabajo para que venga esa añadidura? ¿Cuál? Creerle a Él. ¿Cuál? Buscarlo de rodillas. Mételo dentro de tu corazón para que haga el cambio. Ábrele las puertas de tu corazón. Ábreselas para que tú veas el cambio. ¿Tú sabes por qué yo te digo esto? Porque Dios lo hizo en mi vida. Nunca pensé ser pastor. A los 15 años, en una asamblea de jóvenes en Sidras, Puerto Rico, me dijo aquel misionero: el Señor te marca como pastor. Y yo me le eché a reír en la cara. Tú estás loco. Así le dije: tú estás loco, tú no sabes con quién estás hablando. Te marca el Señor como pastor. Y caí en el piso, llorando, como peor que Jeremías, que era el profeta llorón. Llorando, llorando, llorando. Y de ahí para acá empezaron las guerras de Satanás. Pero yo no me daba cuenta, joven al fin, queriendo correr, volar, salir del nido. Oye, joven que me escucha, ten cuidado para dónde estás mirando. Ten cuidado para dónde estás mirando. ¿Ok? Porque Satanás no descansa. Satanás no tiene hora de sueño. Y en este tiempo, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero le voy a decir un secreto: que Satanás está mellado, porque no es león con dientes. Porque yo tengo al león de la tribu de Judá. Yo tengo al león de la tribu de Judá. Que dice que por la boca tiene una espada. ¿Y usted sabe cuál es la espada? Su palabra. Su palabra. Mire, le voy a enseñar esto, para que usted vea, para que crea en Dios. Ahí tiene una numeración, esto es una placa federal. Con esto yo puedo entrar a los hospitales que son de veteranos. Y gracias le doy a Dios, me ha venido bien, porque en Puerto Rico hay dos, y yo he podido visitar los enfermos. Mi licencia de consejería en adicción. La gloria para Dios, porque yo no tenía nada. ¿Ok? La gloria es de Dios. Mi carnet de capellán completo en el ministerio. ¿Ok? Y esto se renueva cada año. Esto no es que usted lo tiene y se queda ahí, no. Usted tiene que coger unas clases y volver a renovarlo y volver. Pero las clases que yo cojo primero son las de la rodilla. Las de la palabra. Y le digo: Señor, si es tu voluntad, devuélvemela para yo seguir trabajando. Si es tu voluntad. Aquí, acabo del 30 de noviembre, cogí la otra con mis hermanos. Pero mire, esto que está aquí, mira qué lindo, mira qué lindo. Mira qué lindo, así me puso Dios. Parezco el mamú de ese de la película. Mire, después de viejo, mi cuarto año, ¿ok? Lo conseguí para la gloria del Señor.
Mi certificado pastoral lo conseguí por la misericordia del Señor. Superintendente de escuela bíblica, lo conseguí por la misericordia del Señor. Vuelvo y le repito, cuando Cristo está en el corazón y el Espíritu Santo está contigo, tiene que haber un cambio. Y si sigo por ahí, mire, hace 2 años, mi licencia de fontanero. Y nunca había estudiado nada más que la banca y nunca la ejercí. Nunca ejercí la banca después que la estudié. Mi diploma de fontanero. Míralo aquí después de viejo porque Cristo le plació. ¿Ok? Mi certificado de la Capellanía Federal. Todo está aquí. Tengo 60,000 certificados y no me sirven de nada si no oro. Si no leo la Biblia y no obedezco a Dios. No me sirven de nada. Si me alejo de Cristo, nada de esto me sirve. Pero como estoy con Cristo, ese es mi trabajo. Porque la palabra a mí me dice que desde que yo me convertí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo no necesito un micrófono para decirte a ti, Cristo te ama. Janet, ay, se me olvida el nombre. ¿Cómo que se llama, mami? ¿Sí? Nayet. ¿Cuántas veces yo te hablé en el trabajo de Cristo? No la conocía. Y ella me dijo, mi papá es cristiano. Doy este testimonio con respeto. Y están pasando mal en Venezuela. Yo le dije, pues yo te voy a dar una ofrenda para mandársela a tu papá. ¿Cierto o no es cierto, ya? Y ella pegó a llorar. Yo soy apartada. Mira, muchacha, Dios. Eso es. Ya no le tengo que dar biberón. Le voy a darle arroz, habichuela y carne para que vuelva a Cristo. ¿Usted me entiende? Nosotros vamos al banco, vamos al supermercado, en nuestro trabajo, lavando un carro, donde quiera nos metemos, pero usted no sabe la necesidad que tenga al lado. Usted sabe que yo tenía costumbre en Puerto Rico, aquí no lo he podido hacer. Yo me echaba un tratado en el bolsillo todos los días. Y le decía, Señor, ilumíname a quién se lo tengo que dar. Ilumíname a alguien que esté necesitado. Y pasaba el tiempo, a veces estaba hasta con las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde con el tratado aquí. Y de momento sentía y miraba así, ay, santo. Iba y lo entregaba. No sé qué Dios hizo con ese tratado y la persona. Simplemente yo cumplí mi labor. Sembrar la semilla. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Usted sabe que un tratado diario son 365 tratados al año. Y usted se imagina de 365 al año, 5 sean salvos y usted no lo sepa. Porque si Dios celebra por 1, imagínese por 5. Dígame, si Dios celebra por 1, imagínese por 5. Pero usted no lo sabe. Entonces, cuando el Señor nos levante, que estemos en los galardones, y usted diga, y en mi corona tantas perlas y tantos diamantes, ¿de dónde salió eso? Y le diga, pasa por aquí, que vas a ver lo que te ganaste por el tratadito que repartiste. ¿Ah? Y entonces, en vez de darte un cantito del muslo, te dan la mitad de la pechuga. ¡Ay, santo! Y te dicen, vente, siéntate en la primera fila. No te quedes allá, tú eres de los de acá. ¿Tú te imaginas eso con el Señor? Yo sé que en el Señor no tiene preferido. Yo sé que no. Pero eso yo imaginándome como terrenal. ¿Me entiende?
Den permiso. Alábalo, alábalo que Él vive. Qué lindo es adorar a Dios. Amado hermano, cuando usted mete a Cristo en su corazón, tiene que haber un cambio. Cuando usted ora con las puertas de su corazón abiertas, el milagro sucede. La obra se hace presente, se hace visible. Esa fe. Mira, yo honestamente, yo no sé, pastor, pero antes de terminar yo quiero orar por las personas que tienen los papeles sometidos en inmigración. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí el Señor va a hacer algo bien grande. Y mire cómo yo los veo. Yo los veo aquí parados, testificando y dando testimonio de lo que Dios va a hacer. Imagínense la fe que yo le creo a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí la palabra me dice que nosotros somos imagen y semejanza a Dios. Usted no es inmigrante. Usted es del reino de Dios. Quítese eso de la cabeza. Nosotros somos un cuerpo compuesto para Cristo. Reclame lo que es suyo. Zapatee en el nombre de Jesús y dígale: eso es mío. Yo reclamo lo que Dios me dio. Yo soy hijo de Dios. Soy imagen y semejanza a Cristo. No esté con el ay bendito de los papeles. Tengo que ir al abogado a firmar. No haga eso. Dele por la cabeza a Satanás en el nombre de Jesús. Porque si lo hace en su nombre, Satanás le va a usted por la cabeza. ¿Sí? Eso es así. Yo todo lo hago en el nombre de Jesús, Señor, si tú lo permites. Si es tu voluntad. Déjame llegar, déjame hacer esto. Antes de venir aquí, pastor, a Elkhart, a Indiana, mi esposa sabe que yo estuve orando un año. Me dijeron 3 personas, diferentes lugares: sal de tu parentela. Así mismo como Dios le dijo a Abraham. Y yo, sal de tu parentela. Yo, perfecto, cruz, el cabezón, cabeciduro. Hasta que vino la mujer y me quitó todo. La María esa, el huracán. Sí. Iba a perder hasta el trabajo, ¿verdad, mi amor? 3 meses me quedaban. Y yo dije: espérate, sal de tu parentela. Y entonces el Señor me trajo aquí. Amado hermano, le estoy diciendo esto para que crea. En 6 meses, ahí está mi esposa de testigo. En 6 meses yo tenía 2 carros, un apartamento amueblado y tenía hasta 2 trabajos. El pastor y la pastora fueron a mi casa. Es sencilla, humilde, pero está amueblada. Tengo mis cositas como en Puerto Rico. Yo decía: wow, en 6 meses. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Santo. Déselo fuerte porque es para Dios. Es para Dios. Te estoy trayendo esto para que tú creas. Ese grupito a mí me tiene nervioso, pastor. Sí, cuando yo me pongo nervioso es que yo tengo que decir las cosas porque es solamente Dios. Mira, ustedes dos, vengan acá. Acá. Ustedes dos. Ustedes dos. Ustedes dos. Ustedes dos. Ustedes que
Oye bien, te lo voy a decir en el nombre de Jesús. ¿Por qué no acaban de abrir las puertas de su corazón a caminar por el camino que les toca caminar? ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes van a ser pilares en este lugar. Cómprese la Biblia porque tienen dinero, porque Dios le dio dinero. Lean la palabra mano a mano con ese varón siervo de Dios aquí en este lugar. El Señor me trajo aquí y ya yo no soy pastor, yo soy siervo, ayudante del pastor, ayudante de mi hermano, ayudante de mi hermana. Si tengo que cantar, lo que tenga que traer purina para los gallos, canto. Pero que Dios vea que yo abro mi corazón. Y antes de irnos, voy a orar por ustedes. Porque Dios tiene propósito con ustedes en este lugar. ¿Querías oírlo? Ahí te lo está diciendo el Señor. No te lo estoy diciendo yo. ¿Querías oírlo? ¿Ah? Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Son vasijas útiles en las manos de Dios. Ábrale en el corazón. Dios me los bendiga, caballero. Démele un abrazo a estos dos jóvenes. Que yo sé que desde ahora para adelante ellos están atados con el pastor. Siéntese, muchachos, ahorita oramos. También quiero aprovechar también esta parte de la predicación. Quiero felicitar al hermano Carlos y el grupo de alabanza. Yo se lo voy a decir. Si el pastor me quiere convidar a predicar otra vez, amén. Busque más a Dios en rodillas, porque a Dios le agrada cuando ustedes le alaban. Pero tienen que buscar más intimidad con Dios. ¿Tú sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque el diablo es tan diablo que está preparando una trama para que ustedes caigan. Ustedes que son sensibles en las escuelas y sensibles en la calle, Dios está tramando. Tú sabes que el diablo no haga lo que quiera hacer. Porque el diablo está tramando. ¿Y usted sabe qué? A veces hay discordia. Y ese diablo de discordia, yo lo ato y lo reprendo y lo echo fuera. Ese demonio de lengua, murmuración, Señor, yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te voy a decir esto porque mientras más unidos, más la gloria de Dios baja sobre su vida. Únanse. El Señor ha puesto a aquel caballero en el frente. ¿Usted sabe por qué? No es porque es un gordito lindo. No, venga acá, hermano Carlos. Mira, Ave María, si estamos en competencia. Ahora sí me siento a gusto. Hermano Carlos, usted el Señor lo ha puesto al frente porque el Señor ha visto su corazón abierto y se lo ha pedido de corazón a Dios. Y las lágrimas que usted ha botado no es porque usted ha querido, ¿ok? Es porque el Espíritu Santo está trabajando. Y usted ve a esos muchachos, no los suelte, pues esa es su responsabilidad. Ore, Raman, Sweet. Levántalo como las águilas. Señor, que resplandezca como el sol. En el nombre de Jesús. Le voy a dar un consejo. Cada uno tiene sus padres.
Pero en lo espiritual, hágale en caso a su pastor. Y después hágale en caso en la música a él, porque Dios le gusta su alabanza. Ábrele el corazón a Dios. Ábreselo. Las peticiones vienen cuando tú le abres el corazón a Dios. Los problemas se resuelven cuando tú abres tu corazón a Dios. Y no hay nada oculto que no salga a la luz cuando tú le abres el corazón a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque al Dios que tú le alabas es real, es vivo, no está muerto. Así que si con tus ojos tú quieres ver lo que estás pidiendo, también te digo, ábrele el corazón a Dios. Pero el corazón, no la mente, porque a veces abrimos la mente. Ábrele el corazón. Siéntese, muchachito lindo. Le digo a cada uno de los músicos que Dios los guarde y los bendiga, que esas manos las sigan utilizando para Dios. ¿Ok? Pastor, usted me va a ayudar a orar. Porque siento en el corazón orar. Cuando yo no siento orar, no lo hago. Pero aquí hay como 5 personas que el Señor me dice que necesitan la oración. ¿Ok? Y si yo me pongo a decir 5, yo soy un mentiroso. Porque todos necesitamos la oración. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que limpia, que santifica. Que cuando Él venga a buscar a una iglesia, la venga a buscar limpia, con sus vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Así te dice la palabra. Si no me lo quieres creer, búscate Mateo 24, 25, búscate Apocalipsis. Léelo. Aprende a leer la Biblia. La tecnología ha dañado a muchos. Yo no estoy en contra de la tecnología. Pero es un libro tan lindo y tan bello que tú te puedes sentar en la mesa a escudriñar, no a leerlo. Donde te dice que si tú vas de rodillas en oración a Dios, se abren las puertas de los cielos. Mira, ustedes todos, vengan. Pastor, vamos a orar por ellos. Ustedes. El Señor me ha dejado sentir su carga. Oigan bien. El Señor me ha dejado sentir su carga. Y le voy a decir esto, su carga no es pesada. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo la lleva en sus hombros. Cuando ustedes caminan por la calle o piensan en su casa que ustedes están solos, es porque el Señor los tiene en los brazos. Ustedes no están solos. Hay algunos de ustedes que quieren ver sus familias. Yo lo sé. Que quieren compartir, pero no pueden. Pero tú sabes qué, póngase iglesia de pie. Aquí está su familia. Esta es su familia. Esta es la familia que Dios le ha puesto. Hasta que logren lo que Dios quiere en ustedes, para que puedan ver la familia terrenal, sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos,
Créanle a Dios. Abran las puertas, cójanse de mano. Oren juntos. Cójanse de mano. Cójanse de mano, siervo. Cójanle la mano. Oren juntos. Oren juntos por las peticiones que ustedes tienen.